Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 824 para estudiar el capítulo 6 del libro de Juan. Como siempre, le damos la palabra a Francisco. Los acontecimientos que vamos a examinar en este capítulo 6 parece que ocurrieron casi un año después de los relatados ayer, en el capítulo 5. Estas vivencias de Jesús, relatadas por Juan, solo son algunas de las vividas en Galilea, pues el resto ya sabía Juan que habían sido narradas por los otros tres evangelistas. Además, las relata desde diferentes puntos de vista. La Pascua que se aproximaba, como dice el versículo 4, sería la única de las 4 que Jesús no celebró en Jerusalén. También hemos de tener en cuenta que Juan presta especial atención en evidenciar que Jesús ciertamente es el Mesías. Jesús ya se había hecho muy popular, por lo que constantemente le seguía una gran multitud de personas. No obstante, la mayoría le seguía por la curiosidad que ocasionaba todo lo que hacía Jesús, algo que hasta esos momentos no habían visto en nadie. A estas personas se le pasaban las horas escuchando las interesantes palabras de Jesús, por lo que en cierto momento se hizo tan tarde que las personas no tenían que comer, pero esta necesidad no estaba prevista. En este momento podemos ver el susto que recibió Felipe cuando Jesús le dijo que había que dar de comer a todas estas personas. Dice el texto que habrían unos 5.000 hombres, los cuales unidos a las mujeres y niños podían ser perfectamente unas 10.000 personas. Esto lo podemos ver en el versículo 6 cuando Jesús le indica a Felipe el problema. Dice, pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Los discípulos de Jesús todavía no conocían su poder, a pesar de haberle visto ya actuar en otros momentos. Jesús ya conocía la solución y estaba dispuesto a ponerla en práctica. Este milagro ya se estudió en los otros evangelios, aunque Juan lo relata desde diferente punto de vista. Para no repetir lo comentado en los evangelios, recordaremos que Jesús multiplica los 5 panes y los 2 peces que un joven tenía para dar de comer a estas 10.000 personas. Todavía sobró alimento, el cual Jesús dijo que guardaran, ya que el resto de este milagro no debía desperdiciarse. A la vista de lo ocurrido, vamos a ver la reacción de los asistentes. Dice el versículo 14: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Los judíos echaban en falta las profecías, pues desde hacía unos 400 años no habían conocido ningún nuevo profeta, o sea, desde Malaquías. Sí que habían surgido falsos profetas, pero no fueron fiables, sobre todo al compararlos ahora con Jesús. Ante la reacción de los asistentes a este tremendo milagro, veamos en el versículo 15 lo que hizo Jesús. Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Si el pueblo lo eligiera rey en esos momentos, los fariseos utilizarían este acontecimiento para demostrar a los romanos que Jesús quería rebelarse contra ellos. Jesús no tenía ningún miedo, pero sí que reconocía que todavía le quedaba mucho tiempo para convencer a sus seguidores de que era el Mesías, que había venido para salvar al mundo, pero no con armas, sino con el corazón. Es significativo que el versículo 23 termina expresando la actitud humilde de Jesús cuando dice, después de haber dado gracias al Señor, está diciendo que fue un milagro del Padre por la intercesión de Él mismo, de Cristo. Después de estos acontecimientos, y como hemos visto, Jesús marchó solo a orar y descansar. Luego sus discípulos parece que fueron al barco,
pues ya era tarde, pero Jesús todavía no había llegado. Dice el versículo 18 que el mar se volvió muy violento. En estos momentos vieron a Jesús andar sobre el agua y se acercó a la barca. Esta aparición de Jesús los cogió de sorpresa, pero él los tranquilizó. Dice el versículo 20, mas él les dijo: yo soy, no temáis. Los versículos siguientes relatan que bien temprano había muchas personas esperando con urgencia a Jesús, porque habían quedado deslumbradas de todo lo que hacía y decía. Estas le preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegaste? Aquí podemos ver una respuesta de Jesús aparentemente algo dura. Dice el versículo 26. de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús no hizo caso de su pregunta y comenzó a tratar los motivos que tenían para buscarle. Al dejar en claro los motivos materiales de ellos, no solo se refería a la satisfacción de sus apetitos físicos, sino también a sus ambiciosas expectativas de que él haría valer sus derechos como vencedor militar y gobernante político. A continuación vienen unos diálogos entre Jesús y sus seguidores. Jesús intenta, por todos los medios, hacerle comprender que él es el Mesías, pero a ellos les cuesta entenderlo. Incluso le piden alguna señal. Para ellos, la figura fuerte, tanto física como espiritual, fue Moisés. Por este motivo le dicen a Jesús que una prueba efectiva fue cuando Moisés consiguió que lloviese el maná. Pero Jesús, en el versículo 32, les rectifica esta afirmación. Dice así: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Les está queriendo decir primero que el maná no lo dio Moisés, sino Dios. Además, aquel maná era un alimento físico temporal, pero el pan que él quería darles era un alimento espiritual y eterno. Bueno, este capítulo 6 es bastante largo, pero muy interesante, por lo que no hemos podido acabarlo hoy. Así es que mañana intentaremos acabarlo con el tema 825. Bendiciones y hasta mañana.